Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su profesor Iván Ábalos y vamos a continuar con nuestras clases. Antes de ello, recordarles, ¿sí? Y recomendarles que se estén cuidando, ¿sí? Prudentemente, porque de esto vamos a salir con inteligencia y disciplina, ¿correcto? Entonces, eso es lo más importante hoy, conservar nuestra salud y luego continuar con todo lo que viene, estudiando, desarrollándonos y saliendo adelante, ¿sí? Muy bien, hoy hemos preparado el tema términos excluidos. Como todos los temas de razonamiento verbal que son muy interesantes porque nos ayuda a pensar, como en nuestra primera clase les dije, hay que dudar de todo. Si no dudamos de todo, entonces nos transformamos en creyentes. Y los creyentes aceptan todo. Los que dudan, pensamos un poco. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. Los términos excluidos. Muy bien. Entonces, avancemos. Veamos la siguiente imagen. Tenemos ahí dos gráficos, ¿sí? El gráfico uno y el gráfico 2. Muy bien, todos pensando en el gráfico uno y en el gráfico 2. A ver, quisiera que analicen, observen los elementos que contiene el gráfico uno, ¿sí? Y el gráfico 2. Muy bien, chequen. Ya, correcto. Muy bien, entonces la primera pregunta es para los dos gráficos. En el primer gráfico, ¿qué es lo que podemos excluir? En el segundo gráfico, ¿qué es lo que podemos excluir? Muy bien. ¿Ya tiene la respuesta? Correcto. Muy bien. Sabía que tenías la respuesta. ¿Correcto? Muy bien. En el primer gráfico, ¿qué excluyes? Muy bien. Estás pensando en el martillo. Claro, porque el martillo no es una fruta. Lo demás son. Muy bien. ¿Correcto? Y en el gráfico 2, en el gráfico 2 igual. Todos son animales menos. Muy bien. El volcán. ¿Correcto? Entonces, de eso es nuestra clase de hoy, ¿sí? Descubrir qué elemento no pertenece al grupo y por lo tanto excluirlo, ¿correcto? El tema de términos excluidos es una capacidad que todos tenemos. Identificar elementos que guardan relación para excluir el elemento que no guarda relación. Muy bien, vamos a conocer un poco más. Atentos. Muy bien, a ver, acá tenemos. ¿Qué se entiende por términos excluidos? A ver, quisiera que lean, por favor. Les acompaño yo con la lectura. Dice, definición. ¿Qué se entiende por términos excluidos? ¿Sí? Dice, es aquella palabra que no corresponde dentro de un grupo de palabras relacionadas por características comunes. ¿Sí? Entonces, los términos excluidos, ¿sí? Atentos y que quede claro ello, son aquellas palabras, ¿sí? Que no forman parte de un grupo que están compartiendo algo en común. Como por ejemplo, habíamos visto, ¿cierto? El gráfico uno y 2. Las frutas están compartiendo algo en común. Profesor, ¿qué están compartiendo? Están compartiendo que todos pertenecen a un grupo, a un conjunto llamado frutas. Entonces, el término excluido es la capacidad que presenta el estudiante para determinar qué elemento no forma parte de un grupo que están compartiendo algo en común. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, ejemplo número uno. A ver, todos atentos ahí, al ejemplo número uno. A dice amor, B cariño, C afecto, D caricia. A ver, ¿qué elemento podemos excluir? Una, dos y tres. Muy bien, ¿qué elemento excluiste? Ya, muy bien. Entonces, fíjate, el amor es un sentimiento, ¿correcto?
El cariño también es un sentimiento, una muestra de sentimiento. El afecto también es relativo a ello, pero la caricia no es un sentimiento, sino es un gesto, un ademán que muestra cierto respeto, cariño, pero no es cariño, sino la caricia y es un gesto, ¿correcto? Yo puedo acariciarme, entonces no significa que es afecto en sí, sino es un gesto, ¿sí? La caricia. Dos, tengo duna, nube, melena y pelo. A ver, una, dos y tres. ¿Qué término excluyes ahí? Tienes duna, nube, melena y pelo. Profesor, la melena es el conjunto de pelambre, ¿no? Que tienen los animales, por ejemplo, el león, ¿no? ¿Ya? La nube es el conjunto de agua eh, muy densa. La duna, ¿qué es la duna? La duna es el conjunto de partículas de montículos de arena. Eso viene a ser la duna. ¿Y qué es el pelo? Es una unidad, ¿correcto? Pelo o cabello, ¿sí? Entonces te das cuenta que A, B, C son sustantivos que denotan conjunto o colectividad. Por lo tanto, ¿sí? El término excluido sería pelo, porque pelo es una unidad, un cabello, que no denota, que no refiere conjunto. Entonces, eh, excluimos naturalmente a la palabra pelo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, fíjate, pelo no pertenece, ¿sí? No pertenece al grupo, al grupo de palabras que están compartiendo algo en común, ¿correcto? Muy bien. Igual que caricia. Caricia no pertenece, ¿sí? Al grupo, al conjunto de palabras que están compartiendo algo en común como afecto, cariño y amor. Entonces, caricia viene a ser el término excluido, ¿sí? Caricia viene a ser el término excluido, pelo viene a ser el término excluido. ¿Por qué? Porque tanto amor, afecto, cariño es un grupo, conjunto de palabras que están compartiendo algo en común, ¿sí? Y yo tengo la palabra duna, nube, melena, también están compartiendo algo en común. Entonces, los términos excluidos, estimados jóvenes, sí, son aquellas palabras que comparten una característica común entre ellos y el término excluido no comparte nada. Muy bien, avancemos, avancemos. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que más tenemos sobre los términos excluidos? Muy bien. Para ello vamos a recordar algo, ¿sí? Que es muy importante, ¿correcto? Es muy importante recordar. ¿Por qué, profesor? Porque estoy hablando de conjunto, estoy hablando de grupo, entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Ya? Atentos. A ver, cuando hablamos de los términos excluidos, tenemos que hablar del campo semántico. ¿Qué es el campo semántico, profesor? Ya les había mencionado en una de las clases, ¿sí? El campo semántico es el conjunto de palabras o elementos con significados relacionados debido a que comparten un núcleo de significación o rasgo. ¿Qué quiere decir? En el mundo entero, todos los conceptos se relacionan. No hay ninguna palabra que no se relacione. Todas las palabras se relacionan, estimados jóvenes. ¿Qué quiere decir ello? A ver, explico. Eh, la palabra, tengo el uno acá. Fíjate, voy a relacionar para que te des cuenta que y quede mejor esto. ¿Sí? Acá tengo una especie de una olla. ¿Con qué se relacionaría yo? ¿Se relacionaría con una cocina o no? Se relacionaría con un microondas, ¿verdad? Se relacionaría con una refrigeradora.
Sí, claro que sí, porque todos ellos están formando un campo semántico, ¿correcto? ¿Está? ¿Sí? Entonces, fíjate, yo formo otro campo semántico. Mira, yo tengo por acá un ropero, ¿sí? ¿Es un mueble o no? Claro, es un mueble. Acá tengo un stand. ¿Es un mueble, profesor? Claro. Tengo una silla. ¿Es un mueble? Claro que sí. Tengo una puerta. ¿Es un mueble, profesor? Claro que sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las palabras siempre se están relacionando. Todas. No hay ninguna palabra que esté sola. Yo lo había dicho. Entonces, eso es lo que yo debo tener en cuenta en el momento de trabajar los términos excluidos. Que todas las palabras ¿sí? Forman grupos, forman conjuntos. Y al formar conjuntos, ¿correcto? A ver, yo digo deportes. Ah, vóley, fútbol, natación, box. Y agrego la siguiente palabra, martillo. ¿Qué tiene que ver martillo en ese grupo? Nada. No tiene nada que ver ahí. Entonces, fíjate, si no tiene nada que ver, vóley, si no tiene nada que ver con vóley, con fútbol, con box, ¿qué significa? Que no forma parte de ese conjunto, sino que martillo puede formar parte de un conjunto como por ejemplo de alicate, de serrucho. ¿Por qué? Porque ya son herramientas. Entonces, esa es la capacidad que nos lleva, ¿sí? El curso de razonamiento verbal a razonar, a tener presente siempre mi pensamiento, nutrirlo, porque si yo no razono, les dije en mi primera clase, si yo no dudo de todo de lo que existe, entonces yo lo voy a aceptar y voy a ser un no pensante. Y un no pensante significa no avanzar en el conocimiento, en la ciencia. Y esto es parte de ello. ¿Se dan cuenta? Todo lo hago con el razonamiento, las palabras. Muy bien, ¿quedó claro? Avancemos. Los términos excluidos se clasifican. Vamos a ver esa clasificación, ¿correcto? Es decir, cuando ya estemos en la hoja de trabajo, profesor, todos los ejercicios de términos excluidos se presentan de la misma forma, la respuesta es no, porque se puede presentar de diferentes formas. Entonces, uno por sinonimia. ¿Qué quiere decir? Vamos a excluir a la palabra que no es sinónimo de las demás. Por ejemplo, anciano, viejo, vejete, vetusto, senil, longevo, todas son personas de edad, sinónimos que comparten algo, ¿correcto? Pero deslustrado no tiene nada que ver con la edad. Si no dice, se refiere a una cosa, objeto que está acabado, deteriorado. ¿Sí? Muy bien, entonces no tiene nada que ver con la edad. Continuamos. Fíjense, baladí, banal, accesorio, trivial, insignificante, nimio. Entonces, baladí, banal, trivial, insignificante y nimio, ¿sí? Son palabras que comparten el significado de algo que carece de valor o que no tiene valor. Entonces, la palabra accesorio no tiene nada que ver con el valor que lo tenga o no. Simplemente, ¿sí? Es un objeto que depende de lo principal o se le une por accidente. ¿Correcto? Muy bien. Tú te preguntarás, profesor, pero eso tengo que saberlo, correcto. Por eso que en una de las primeras clases les pedí el diccionario, ¿sí? De sinónimos y antónimos, y el otro, el diccionario semántico. ¿Qué quiere decir eso? Que esos instrumentos me va a permitir a mí descubrir el significado, ¿sí? Muy bien, avancemos. ¿Qué más tenemos? Relación cogenérica. ¿Qué quiere decir esto? La relación cogenérica quiere decir que voy a excluir a la palabra que no es cogenérico, es decir, que no forma parte del mismo género que los demás. Por ejemplo, caoba pertenece al mismo género que cedro, que roble, que ébano y pino. ¿Por qué, profesor? Porque todos ellos pertenecen al género de árboles madereros. En cambio, el helecho no es
un árbol maderero, ¿sí? Es una planta frondosa sin presencia de flores, frondosa y a veces se utiliza en la casa para decoración, por ejemplo. Siguiente, tengo la palabra modesto, fiel, sincero, honesto, generoso, verídico. Entonces, fíjate, modesto, fiel, sincero, honesto y generoso forman parte del mismo género llamado los valores. ¿Sí? Los valores. Entonces, pero el verídico no es un valor, ¿correcto? Algo que es verdad, creíble, auténtico, genuino. Algo que simplemente tiene verdad, como puede ser una noticia, una información, una fuente, un hecho, etcétera. Siguiente, pato, aboceta, gaviota, ganso, pelícano, garza. Todos ellos forman parte de aves palmípedas, pero menos la garza. Entonces, ¿a quién excluyo? Garza, por ende. Fíjate, este ejercicio es diferente al anterior. Los demás eran sinónimos, esto es cogenéricos que pertenecen al mismo género. Atento a ello, ¿correcto? Muy bien. Siguiente. Tengo relación de género a especie. Este tipo de presentar el ejercicio de términos fluidos es muy interesante porque nos ayuda mejor a analizar. El género es la palabra que abarca por su significado a muchas palabras, ¿sí? Y la especie es una palabra que está incluida o que pertenece al género. ¿Qué quiere decir esto? A ver, explico, ¿sí? Explico. El género viene a ser, ¿sí? La palabra que va a abarcar a otras palabras, como por ejemplo mesa, escritorio, cómoda y armario. ¿Sí? Profesor, ¿y armario qué es? Es una especie, es decir, es un elemento singular que pertenece a una palabra mayor, que está englobada en la palabra mueble. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es la mesa? Un mueble. ¿Qué es el escritorio? Un mueble. ¿Qué es la cómoda? Un mueble. ¿Qué es el armario? Un mueble. Profesor, ¿y aquel no es un mueble? Es cada una de las tablas horizontalmente en los muros de armario. Es decir, el anaquel, ¿sí? Son las tablillas que podemos encontrar en nuestra cómoda, en nuestro armario. Pero no significa que sea un mueble, ¿me dejo entender? Muy bien. Alhaja. ¿Qué es alhaja? El género. Y dentro de ello, ¿qué puede encontrar? Especies. El aro, el arete, el collar y la esclava. ¿Por qué? Porque la esclava es un tipo de alhaja, ¿correcto? El collar es otro tipo de alhaja. El arete también como el aro, pero el cofre no. ¿Qué es el cofre? Caja resistente de metal o de madera con tapa o cerradura para guardar los objetos o donde también se ponen las alhajas, pero no es una alhaja, ¿correcto? Muy bien. Avancemos. A ver, siguiente. Tengo instrumento. Instrumento es el género. La especie, las palabras que pertenecen a instrumento. Piano, violín, ¿sí? Tambor, charango, guitarra. Profesor, ¿todos son instrumentos? Sí, todos son instrumentos musicales. ¿Pero por qué sale tambor? Porque ya tambor pertenece a un instrumento musical de percusión, mientras que los demás son instrumentos de cuerda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y acá va a quedar mejor todavía. Los términos excluidos, estimados jóvenes, ¿sí? Es la palabra, ¿sí? Que no guarda relación con las demás porque no está teniendo las características como las demás palabras, miren. Si yo digo tambor, pero profesor, tambor es un instrumento también musical, sí, pero es de percusión. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y a la vez, percusión es decir, de contacto, ¿no? En cambio, los demás son instrumentos de cuerda. Entonces, hay mucha diferencia y por lo tanto, ahí encontramos que se excluye ello. ¿Correcto? Muy bien. Entonces,
vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. Cualquier pregunta me la hacen en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero espero que esto quede claro, ¿correcto? Muy bien. A ver, avancemos, avancemos. ¿Qué más tenemos? Por antonimia. ¿Qué quiere decir eso? Profesor, por antonimia, ¿cómo es eso? A ver, atentos estimados estudiantes. Dice, se excluye porque no es antónimo de la premisa. ¿Cuál es la premisa? Vamos a ubicar la premisa, ¿sí? A ver, ubiquemos la premisa. Ubiquemos la premisa, ¿sí? Ubiquemos la premisa. Acá está la premisa. Alegría. Muy bien. Atento a lo que dice, ¿eh? ¿Sí? Atento a lo que dice. Se excluye porque no es antónimo de la premisa. Alegría es tener un placer, un grato, un sentimiento grato por haber logrado algo, una dicha, ¿cierto? Un triunfo, etc. Entonces, lo contrario sería la tristeza, el pesimismo, la pena y el desconsuelo. ¿Sí? Todo tiene que ver con el espíritu, el alma decaída o el carácter melancólico. Pero la felicidad no tiene nada que ver acá. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque alegría tiene relación con felicidad, pero no tiene su contrariedad. Entonces, eso excluye. ¿Correcto? Muy bien. Avancemos, avancemos y vamos a darnos cuenta que para yo poder descubrir el verdadero término excluido de un ejercicio, estimados jóvenes, entonces tengo que analizar, razonar bastante, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Siguiente. Procedimiento para resolver ejercicios de términos excluidos. Muy interesante esto. ¿Por qué? Porque siempre cuando yo quiero excluir el término tengo que tener una estrategia. Y la estrategia no es más que pasos o ciertos criterios para, en la cual me encamine para dar y encontrar el resultado. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo primero, leer la palabra para entender su significado de la premisa. Identificar el campo semántico, el grupo que están compartiendo. Verificar cuál de los términos comparte campo semántico y por último excluir el término con significado ajeno. ¿Correcto? Vamos a practicar. Muy bien. A ver, acá tenemos algo, comprobando lo aprendido. ¿Sí? Muy bien. A ver, digo, uno, me da la premisa, ¿sí? Manada. Esta es la premisa, manada. ¿Correcto? Manada. Entonces, ¿qué es manada? Conjunto de animales, ¿sí? Conjunto de animales. Entonces, digo, boyada, conjunto de bueyes, especies de toros. Bandada, conjunto de aves, ¿correcto? Rebaño, conjunto de ovejas. Piara, conjunto de cerdos. Jauría, conjunto de perros salvajes, ¿no? Entonces, todo denota un conjunto. Profesor, entonces, ¿ahora qué hago? Analizo, razono. Ahí está el detalle. Cuanto más razonas, cuanto más eres estratégico, vas a descubrir el mundo mucho mejor y más rico y más interesante. ¿Correcto? Aprende a dudar de todo. Recuerda eso. Duda y piensa. Nunca creas nada. Nunca. Porque el creer significa aceptar. Ojo, duda siempre de todo. Y luego puedes creer si es verdad. Atentos a eso. Atento a lo que le digo. El misterio del triunfo y la excelencia no está en todo lo que parece raro, sino todo está frente a nosotros. Simplemente hay que descubrirlo. ¿En qué? En nuestro razonar. Fíjate ahora. Boyada, conjunto de bueyes. Rebaño, conjunto de ovejas. Piara, jauría igual. ¿Correcto? Piara de cerdos y jauría de perros. Todos ellos son animales terrestres, mira.
¿Te das cuenta? Entonces, acá, ¿qué es? También es un conjunto, pero es aéreo. Entonces, bandada no concuerda, no comparte el grupo terrestre. Muy bien. Diciembre, vamos, diciembre. Tengo la premisa, diciembre, ¿correcto? Rápidamente. Diciembre es el último mes. Entonces, sí, el último de la nota musical, Z del abecedario, Plutón del planeta Omega, de la letra griega. Entonces, ¿quién sale? Infinito, porque infinito no tiene nada que ver que es el fin de algo. Infinito es que no tiene fin. Y si no tiene fin o finitud, entonces no tiene idea de que algo se acaba. ¿Sí? Muy bien. Edificio. Parte del edificio. Terraza, cimiento, sótano y columna. Pero el ascensor no es parte, es un accesorio. Muy bien. Tubérculo. Vegetales. Frutas, cereal, verduras, alimento. ¿Carne será un tubérculo? No, excluyo. Color. Alba, verde, dorado, lila, granate. Procede que salva amanecer, una aurora, los primeros rayos del sol. Entonces no tiene nada que ver. Perezoso, que no tiene ganas de hacer las cosas, ¿correcto? Entonces un apático, un flojo, un ocioso, un abúlico. Profesor, ¿y quién es el taimado? El astuto, la persona que tiene bastante eh, habilidad para salirse con la suya, o también tiene astucia para enfrentar y engañar a las personas. ¿Sí? Un taimado, un valor negativo, ¿eh? Fuego. Atentos, muy interesante esto. Fuego, fiebre, brasa, llama, calor, flama. Profesor, todas. No. Fuego, que tiene que ver algo que quema, producido por algún cuerpo exterior. Entonces tiene que ver con llama directamente, tiene que ver con brasa, correcto, con flama, calor, pero no con fiebre, pues. Porque la fiebre no es fuego de nada. Es una temperatura que es diferente. Decrépito, que ya tiene una edad avanzada, entonces relaciono con viejo, con anciano, con senil, con vetusto, pero no con estropeado, porque estropeado es algo maltratado, ¿correcto? Asociación, grupo, asamblea. Entonces, fíjense acá, ¿sí? Tiene que ver con socio, asociación, tiene que ver con asamblea, ¿correcto? ¿Sí? Tiene que ver con qué? Con un delegado, pues porque es una asamblea, ahí está el delegado, ¿sí? Entonces me queda meeting y me queda estatuto. El estatuto es un reglamento, ¿no? Entonces, asociación. Entonces, fíjate, ¿sí? El estatuto, todo profesor, toda asociación tiene un estatuto, una regla, claro que sí. En cambio, meeting no es nada, es simplemente gente que va. ¿Por qué? No es porque tienen un acuerdo, una sociedad, no, simplemente están por escuchar a alguien que puede ser de pasadita, etcétera, ¿no? Entonces, excluyo. Muy bien, estimado joven, fíjese acá. Este tema es muy interesante porque nos va a ayudar a razonar y todo eso es de gran provecho para nosotros, ¿correcto? Muy bien, entonces, sí, veamos de esta manera como yo he desarrollado, ¿sí? Ustedes van a aplicar la estrategia para resolver y así poder, ¿sí? Comprender eh, mejor y también desarrollar muy bien su práctica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, veamos nuestra hoja de trabajo. ¿Sí? A ver, vamos, estoy borrando para poder que no se vea tan mal nuestra hoja de trabajo. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos? Ya, muy bien, ahí está. Acá tenemos nuestra hoja de trabajo. ¿Sí? Ahí está. Hoja de trabajo.
recuerda que identifica el término excluido. Muy bien, ¿correcto? Aplica, escribe en el recuadro vacío la palabra que no corresponde a cada serie. Acá vas a escribir la palabra, ¿sí?, que no pertenece a cada serie. Identifique y subraya el término excluido que en cada una de las siguientes series de palabras. Ya, muy bien. Vas a identificar y subrayas la palabra que no pertenece a la serie. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es muy importante. ¿Sí? Ojo. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Tenemos otra hoja de trabajo? A ver, veamos. Ya. A continuación tiene que resolver la selección múltiple, selecciona el término incluido de cada una de ellas. Muy bien. Estimados jóvenes, tienen, sí, la hoja de trabajo a identificar, marcar la respuesta que corresponde al término incluido. Y acá tenemos que van a tanto a subrayar, van a escribir y a la vez acá tengo un solo ejercicio. Muy bien. La clase ha llegado a su fin. Espero que hayan comprendido. Cualquier detalle por ahí, por favor, me lo hacen saber, ¿sí? Y estamos en contacto. Muy bien. Entonces yo me voy despidiendo. Espero que se sigan cuidando. Espero también que sean inteligentes, que se laven las manos, ¿correcto? Yo sé que lo hacen. No se descuiden, porque en cualquier momento este virus nos puede tocar siempre y cuando nos descuidemos, ¿correcto? Muy bien, nos vemos.